Y ustedes me van a decir qué es lo que saben. ¿De acuerdo? Bueno, debido al paro, la clase decimosegunda de reacciones ácido-base no la hemos dado. ¿Se escucha bien lo que digo? Sí, Sí, Cristina. Bien. Bueno, estaba comentando que la clase no la dimos por el paro, este, y había material en el campus para mirar, para leer, para ver. Si yo voy a hacer una transformación ácido-base, tengo que construir la reacción a través de una ecuación química, yo necesito saber qué significa la palabra ácido y qué significa la palabra base. Pensando en eso, ¿ustedes consiguieron hacer un resumen de lo que vieron y le colocaron digamos, la definición a la palabra ácido y a la palabra base? ¿Pudieron hacerlo? ¿No? ¿No vieron nada? yo lo que me llevé de la parte de ácido es que siempre está compuesto por por hidrógeno. Básicamente el ácido siempre había ahí, básicamente tenían la posibilidad de poder transferir básicamente un ácido, un catión hidrógeno a, a otra especie o algo así, ¿puede ser? Bien. Eh, bien. Entonces, estás parado en la teoría de Bronsted, que define a los ácidos como especies químicas que pueden ceder un catión hidrógeno de su estructura molecular. Sí. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque los ácidos que nosotros estudiamos son ácidos, son sustancias moleculares. Ujú. Y las que no son moleculares, las que provienen de sustancias moleculares, pueden ser iones que pueden donar un catión hidrógeno. Lo importante es que una reacción ácido-base necesita de dos reactivos. Uno que que tiene que ceder el catión hidrógeno y una base que lo tiene que tomar. Así lo definió Bronsted para los sistemas acuosos homogéneos. Y él define también los pares conjugados. Cuando uno está trabajando con la teoría de Bronsted, está trabajando con ácidos en agua o bases en agua. Y allí es donde uno puede decir que todo ácido transfiere uno y solo un catión hidrógeno a una especie que se llama base. Y la diferencia entre un ácido y su base conjugada es solamente un catión hidrógeno. Lo mismo, una base en agua toma uno y solo un catión hidrógeno y su ácido conjugado difiere de esa base en uno y solo un catión hidrógeno. Definido así el ácido y la base, este power que no voy a explicar para nada, sino que se va a subir después de esta noche, a título simplemente como informativo, contiene las definiciones de ácido, de base, contiene las definiciones de catión oxonio, o por lo menos explica qué es el catión oxonio, qué es el anión hidróxido, de dónde sale, de dónde surge. Y ustedes tienen que saber que esos iones provienen de una sustancia llamada agua, que es una sustancia molecular y que si actúa como ácido se transforma en hidróxido y si actúa como base se transforma en oxonio. Esto quiere decir que el agua es un electrolito. ¿Por qué? Porque se autoioniza y sus iones permanecen en todas las aguas naturales. El problema es que no puedo detectar la concentración no es que no la pueda detectar, no puedo detectar una corriente eléctrica con el electrolito agua.
El agua es un aislante, el agua es una sustancia molecular y no conduce la corriente y hay que seguir sosteniéndolo. Sin embargo, la mirada teórica de este tema dice que el agua tiene en todos los medios naturales a una dada temperatura una concentración de oxonios y de hidróxidos que son iguales y a eso le llamamos medio neutro. Bueno, digamos entonces que este Power, además de explicar qué es un medio neutro, un medio ácido, un medio básico, aquí llamamos concentración de oxonios y cómo lo podemos representar a través de la función menos logaritmo de la concentración de oxonios, o sea, el pH, o el pOH, de allí que escribimos al hidróxido mal. Muchos alumnos me dicen, ¿por qué escribimos al hidróxido con el hidrógeno atrás del oxígeno, si en realidad el oxígeno tendría que estar atrás del hidrógeno? Bueno, porque las funciones, porque digamos, la simbología pH y pOH se mantuvo toda la vida, se sigue manteniendo, y bueno, es el menos logaritmo de la concentración de oxonios e de hidróxido en cualquier agua natural. ¿De qué se trata el tema ácido-base? Se trata justamente de eso, de determinar qué concentración de oxonios y de hidróxidos contiene cualquier agua natural, cualquiera. Tenga lo que tenga, no importa lo que tenga, hay que determinar cuál es la concentración final de oxonios y de hidróxidos. Para eso hay toda una teoría que sustenta todos los cálculos que ustedes van a hacer a lo largo de 3 eventos, tres encuentros. 2 de laboratorio, la semana 3 y la semana 14, y la clase del jueves que viene. Durante esos 3 encuentros van a trabajar justamente con esto que yo les estoy diciendo. Por eso es muy importante que vayan a la clase del jueves sabiendo cuál es la definición de ácido, cuál es la definición de base. Una vez que yo defino ácido, base y defino al agua como anfolito, porque se puede comportar de distinta manera, entonces puedo entender los equilibrios ácido-base de las sustancias ácidas en agua y de las sustancias básicas en agua. Y esos sistemas, ácido con agua y base con agua, presentan una constante de equilibrio. Esas constantes de equilibrio pueden ser muy altas cuando las transformaciones son completas, cuando son irreversibles, cuando son ácidos fuertes en agua o bases fuertes en agua, o muy bajas, muy bajas, extremadamente bajas, cuando los ácidos o las bases son débiles, muy débiles o extremadamente débiles. A tal punto que hay especies químicas que uno los podría considerar ácidos o bases, y sin embargo sus constantes son tan, pero tan pequeñas que se consideran cationes y aniones neutros, es decir, no son ni ácidos ni bases. Todo esto, vuelvo a insistir, está sustentado por el marco teórico de la teoría de Bronsted. Y allí puedo definir una Ka, una Kb y una Kw. Esa tabla de constantes de equilibrio me dice cuán extensa es la transformación química de un ácido en agua, en oxonios y base conjugada, y de una base en agua, en hidróxido y su ácido conjugado. También me dice qué especies van a reaccionar y qué especies no van a reaccionar. Por lo tanto, la tabla es muy importante conocerla y conocer su uso. Acá, en este Power, se van a encontrar con equilibrios, cómo se llaman estas transformaciones. Todos los libros y todos los apuntes y todo lo que circula en Internet hablan de disociación, y eso está mal. Los ácidos moleculares no se disocian, sino que se ionizan. Se ioniza, y acá está bien aclarado cómo se ioniza. Bueno, lo pasamos rápidamente, y acá aparecen las primeras especies químicas conformando una tabla. Una tabla que tiene 4 columnas.
dos columnas de la izquierda, que tienen que ver con sustancias moleculares ácidos o cationes o aniones ácidos, que en agua presentan un valor de Ka. Y a la derecha, sus bases conjugadas, o bases, que en agua dan la reacción inversa y tienen una Kb. Acá lo importante es decir, ¿qué me mide Ka y qué me mide Kb? Entonces, K me mide el grado de transformación de esos ácidos en oxonio y base conjugada. ¿Es el 100%? Y debe ser para los fuertes. Menos del 100% es para los débiles, muy débiles, extremadamente débiles. ¿Qué me mide Kb? Me mide Kb cuánto se transforma el porcentaje de transformación de las bases conjugadas de la tabla, en hidróxido y ácido conjugado. Las fuertes van a tener un porcentaje de transformación del 100% y las débiles, muy débiles o extremadamente débiles, un porcentaje menor. Por eso, el valor de la constante me dice mucho acerca de qué le pasa a la sustancia molecular llamada ácido cuando se enfrenta al agua. ¿Qué quiero decir con esto? Una solución acuosa de ácido clorhídrico presenta un valor de constante. Es extremadamente alto, tan alto que tiende a más infinito. Por lo tanto, tengo que interpretar que en una solución acuosa de ácido clorhídrico, moléculas de cloruro de hidrógeno no tengo. Cuando una solución de ácido carbónico está en agua, el equilibrio de la salida de su primer catión hidrógeno es una constante baja. Eso me dice que en el equilibrio voy a tener moléculas de ácido carbónico, oxonio e hidrógeno carbonato. En definitiva, el conocimiento del equilibrio químico me permite a mí ahora clasificar a los ácidos en fuertes, débiles, muy débiles, extremadamente débiles y no ácidos. Y clasificar a las bases en fuertes, débiles, muy débiles, extremadamente débiles y aniones no básicos, o aniones neutros, o cationes neutros. Bueno, acá tenemos distintos ejemplos y quiero llegar a lo que me importa. Esto es una base en agua. Y a lo largo de todo este power, ustedes van a ver los distintos equilibrios. Y voy a llegar a esta parte del power, que es la diapositiva 24, donde hay una ejercitación. Dentro de esa ejercitación, todas las preguntas que se hacen en esa ejercitación están resueltas. Todas están resueltas y están justificadas. No solamente que las flechas me indican la respuesta, sino que además en la diapositiva siguiente dice por qué esa es la respuesta. Bueno, y me importa porque quiero llegar para encontrar después resolución de problemas. Hay 3 problemas resueltos que ustedes tienen la obligación de leerlos, resolverlos y ver si les da el mismo resultado que me da a mí. Se los aseguro que les va a venir muy bien. Entonces, quiero llegar a la última diapositiva que tiene que ver con esto. Lo que tiene que ver con esto es lo siguiente. Esta es una tabla de constantes K y KB, y acá comienzo a decir que lo que está a la izquierda, cuyas K sean la del agua o más que la del agua, van a ser ácidos. Valores de Ka mayores que la misma valor de Ka del agua van a ser frente al agua ácidos. Y el agua se va a comportar como base. Lo de la derecha son bases. En este caso particular son bases conjugadas de Bronsted. Todas las bases que tengan una Kb mayor que el valor de la Kb del agua, en el agua se van a comportar como base. Bueno,
Pero si en el agua se comportan como ácido y como base, podemos decir que son ácidos y son bases. Entonces, empezamos a definir cuándo una reacción ácido-base es espontánea. Una reacción ácido-base es espontánea cuando ahora yo enfrento un ácido, cualquiera de los que tengo a la izquierda, con una base, cualquiera de la que tengo a la derecha. Repito, una reacción ácido-base va a ser espontánea cuando yo haga reaccionar un ácido con una base. Ese es todo el secreto. El punto es que no sé si los estudiantes reconocen cuáles son ácidos y cuáles son bases. Segundo punto. Yo no estoy mezclando un ácido con agua, no estoy mezclando ácido clorhídrico con agua. No, estoy mezclando ácido clorhídrico con amoníaco. Uno de la izquierda con uno de la derecha. El agua no es reactivo, es el medio. Entonces ya no puedo aplicar los pares conjugados de Bronsted. Simplemente un ácido con una base da una sal más agua. Eso es todo. ¿Qué quiero decir? Que si el ácido tiene dos hidrógenos, cuando se enfrente con una base más fuerte que el agua, obviamente, porque todas las bases son más fuertes que el agua, ese ácido va a donar sus 2, sus 3, sus 4 cationes, sus hidrógenos, los que tenga. No aplico el concepto de Bronsted cuando yo hago reaccionar un ácido con una base. Bronsted lo aplico en los sistemas acuosos cuando al ácido lo hago reaccionar con el agua o a las bases con el agua. Entonces, el secreto de que una reacción redox sea espontánea es que yo haga reaccionar un ácido con una base. Y ustedes tienen que saber cuándo una reacción ácido-base es espontánea. Porque a veces están dados todos los datos para resolver determinadas situaciones problemáticas y el problema era muy simple. ¿Qué te vas a preocupar si nunca van a reaccionar? Y eso lo van a tener que decidir ustedes. Nosotros no se lo vamos a decir. Para eso tienen la tabla de constantes ácido-base. Porque la tabla de constantes ácido-base ya les está definiendo qué es un ácido y qué es una base. Y como las reacciones ácido-base espontáneas tienen que mezclar un ácido con una base, perfecto, estos son los reactivos que yo necesito. Ahora bien, si yo tengo un problema que me dicen, estoy disolviendo amoníaco en agua, pero el agua es salada, ¿habrá alguna reacción? Es amoníaco disuelto en agua de mar, qué sé yo, el cloruro de sodio acuoso. O ácido fluorhídrico en un medio que tiene sulfato de potasio. O mezclar ácido nitroso con cloruro de aluminio. O mezclar hidróxido de sodio con carbonato de potasio. O mezclar nitrato de potasio con cloruro de bario. La pregunta es, cuando yo haga estas mezclas, ¿qué voy a decir? Que estoy colocando una base, como es el amoníaco, con algo que no es ni ácido ni base. Es una solución que tiene catión sodio, anión cloruro y no va a reaccionar. Estoy mezclando un ácido débil con una solución que tiene, por un lado, cationes potasio que son neutros y por otro lado, aniones sulfato que son neutros. Estoy mezclando un ácido débil, que es el ácido nitroso, con otro ácido débil, que es el catión de aluminio acuoso del cloruro de aluminio.
Y si yo voy a mezclar dos ácidos, es muy difícil que haya una reacción. Que la cosa va a ser más ácida, seguramente va a ser más ácida, pero son dos ácidos. Lo mismo pasa con el cuarto. Agregar una solución de hidróxido de sodio, o sea que tiene aniones hidróxidos y cationes sodios, los cationes sodios son neutros, pero el anión hidróxido es una base fuerte, con carbonato de potasio soluble, que se forma una solución con una base débil como el carbonato. Y base con base tampoco. Y lo que es peor todavía es cuando yo tengo una mezcla de sales solubles que presentan cationes potasio, aniones nitrato, cationes bario y aniones cloruro. Ninguno de esos iones es ni ácido ni base. Por lo tanto, vamos a decir que entre todas estas combinaciones no va a haber reacción. Porque la condición para que una reacción ácido-base sea espontánea es que el reactivo 1 sea un ácido y el reactivo 2 sea una base. Y lo que está ahí puede ser un ácido o una base, pero lo que tiene al lado no es un ácido ni una base. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta tienen? Completamos la idea. No reaccionan desde el punto de vista ácido-base. Pero, siempre hay un pero, y hay muchísimos pero nosotros no podemos abarcar todos, la respuesta a todos los pero. Vamos a decir lo siguiente. Las reacciones de doble desplazamiento, ¿cuándo son espontáneas? ¿Cuándo una reacción de doble desplazamiento es espontánea? Nosotros vimos la definición operativa, si ustedes quieren, cómo construir o cómo descubrir o cómo reconocer una reacción de doble desplazamiento. Pero nunca la hicieron ustedes solos, siempre le dimos los productos. Pues ahora van a tener que darse cuenta si las reacciones de doble desplazamiento, si los reactivos que se enfrentan van a constituirse en reactivos de una reacción de doble desplazamiento espontánea. Entonces, la primera parte de esta placa es la siguiente. Las reacciones de doble desplazamiento espontánea son cuando los reactivos son una sustancia de comportamiento básico y una sustancia de comportamiento ácido. Es decir, una reacción donde, cuando yo contacto un reactivo que es un ácido y un reactivo que es una base, o sea, tienen comportamiento ácido frente al otro que tiene comportamiento básico, digo que la reacción es espontánea porque es una reacción ácido-base de doble desplazamiento con las condiciones que habíamos hablado anteriormente. Las reacciones ácido-base, por lo tanto, son reacciones de doble desplazamiento. ¿Cuándo van a ser espontáneas? Cuando yo mezcle una base con un ácido. Ácido clorhídrico con agua es una reacción espontánea. Ácido clorhídrico con agua es una reacción espontánea. Hidróxido de sodio con agua es una transformación física espontánea. Carbonato de sodio con agua, el carbonato con el agua es una reacción química espontánea. Cloruro de aluminio con hidróxido de sodio, ya no tengo agua. ¿Tengo un ácido y tengo una base? Sí. Tengo al catión aluminio del cloruro de aluminio acuoso, que es un ácido débil, y al anión hidróxido del hidróxido de sodio, que es una base fuerte. ¡Pam! Ya está. Es espontánea. Y es de doble desplazamiento. Una sal, fluoruro de sodio con ácido clorhídrico, ¿será espontánea? El fluoruro de sodio tiene comportamiento básico, sí, porque el fluoruro es una base conjugada y el clorhídrico es un ácido. Por lo tanto, va a ser espontánea y va a ser de doble desplazamiento. Entonces, acá vemos ácidos en agua
bases en agua. Pero acá tengo una sal con hidróxido de sodio, acá tengo una sal con ácido clorhídrico, y lo que yo tengo que saber es cuál es el componente de la sal que va a reaccionar con el hidróxido, con el anión hidróxido. Si es un ácido el componente de la sal, va a reaccionar y va a ser espontánea. En este caso es el catión aluminio 3, hexaaqua, o sea, hexahidratado, que es el que reacciona con el hidróxido de sodio. ¿Qué pasa con estos cuatro? ¿Qué son estos cuatro para ustedes? ¿Qué les parece que son estos cuatro reactivos? Estos. Describan estos reactivos. ¿Qué son para ustedes estos reactivos? Óxidos. Sustancias compuestas, correcto, que son óxidos. Muy bien. ¿Cómo clasificarían al dióxido de carbono respecto de si es un óxido ácido, básico o anfótero? Acá escriben en el chat como anfótero. Alejandro comparte anfótero. El dióxido de carbono es un óxido ácido. Es ácido. Es el precursor del ácido carbónico, el que está presente en el aire, el que genera efecto invernadero, el que se disuelve en el agua de los mares y de los océanos para dar ácido carbónico. Se sintetiza ácido carbónico a través del dióxido de carbono y el agua. El dióxido de carbono, el dióxido de azufre, los óxidos del cloro, los óxidos del fósforo, los óxidos del nitrógeno, los óxidos del azufre, los óxidos del bromo, los óxidos del yodo, son óxidos ácidos. Óxidos ácidos. ¿Cuáles son los óxidos ácidos? Aquellos que están formados por oxígeno y un no metal. Hay óxidos neutros, sí, también, que son los que figuran en el apéndice. Y también son óxidos ácidos, los óxidos sólidos, que están formados por oxígeno y un elemento metálico con número de oxidación mayor a 3, como el heptóxido de dimanganeso, el trióxido de cromo, etc. Son óxidos ácidos. Entonces, el dióxido de carbono es un óxido ácido. ¿Qué me dicen del óxido de magnesio? ¿Qué tipo de óxido es el óxido de magnesio? Básico. Básico. ¿Y el óxido de aluminio? ¿Anfótero no es? Ese es anfótero. Entonces, el mecanismo por el cual estos óxidos reaccionan con las soluciones acuosas, contrarias a su comportamiento, hace que todas sean reacciones espontáneas, pero la teoría digamos, la teoría que a ustedes los avala para justificar es una teoría que nosotros acá no damos. Simplemente decimos, si un óxido ácido se burbujea en una solución acuosa de agua o de hidróxido, la reacción es espontánea. Si un óxido básico se disuelve químicamente en un ácido, la reacción química es espontánea. Y si un óxido anfótero se disuelve en una base o en un ácido, también es espontánea. ¿Por qué? Porque justamente su anfoterismo es porque según con quién esté al lado, se va a comportar como un óxido básico o un óxido ácido. Por ejemplo, en el caso del trióxido de aluminio, cuando uno se enfrenta con el hidróxido de sodio, se comporta como un óxido ácido y da el metaluminato de sodio. Ahora, cuando el trióxido de aluminio se enfrenta al ácido clorhídrico, se comporta como un óxido básico y da el cloruro de aluminio. Entonces, esas reacciones cuyo mecanismo no lo tengo, porque yo no tengo esto de decir, ¿y dónde saco el catión hidrógeno del óxido ácido o del anfótero que se comporta como ácido? Lo vamos a sintetizar de la siguiente manera.
Si yo tengo un óxido con un ácido, un óxido con una base, siempre voy a obtener una sal porque va a ser una reacción espontánea. Y otro producto, obviamente. ¿Puedo volver a repetir, profe, por favor? Sí, para este caso, que no veo yo la transferencia de los hidrógenos ni nada por el estilo, voy a decir que cuando los óxidos son ácidos básicos o anfóteros y están reaccionando con sus opuestos, o sea, con sustancias, un óxido ácido con sustancia básica, un óxido básico con un ácido, la reacción es espontánea. Pero también puedo hacer reaccionar hidróxidos con ácidos, y también es espontánea, porque el hidróxido es una base. La disolución química de los carbonatos en agua no pueden ser, no hay disolución física, porque son insolubles. Entonces, uno apela a los ácidos para decir, bueno, en ácidos todos los carbonatos se van a disolver porque la reacción es espontánea y es ácido-base. La base está en el carbonato y el ácido está en el catión oxonio del ácido clorhídrico. Porque cuando yo veo HCl acuoso, ya no veo más moléculas de HCl. Estoy viendo oxonio más cloruro. Y lo que actúa es el oxonio con el carbonato. Esa es la reacción que ocurre. El clorhídrico ya no es más clorhídrico, no es más cloruro de hidrógeno, digo, molecular. Es cloruro y oxonio que ocurrió por ionización, por estar con el agua. Si no estuviera el agua, no es un ácido. La palabra ácido se la da el hecho de que está disuelto en agua. Si no estuviera el agua, no es un ácido. Un camión de ácido sulfúrico prácticamente no es ácido. Por eso no lastima al continente. Seguramente el continente debe tener una capa de un material que no lo ataca, pero digo, un ácido sulfúrico que tiene un 2% de agua, prácticamente ese ácido sulfúrico no es, o sea, se dice ácido sulfúrico, pero en realidad, por eso la IUPAC utiliza otra nomenclatura para las estructuras H2 y SO4. Porque la palabra ácido sulfúrico ya se lo damos cuando está en agua y ha reaccionado con el agua. Entonces, si yo lo que tengo es un derrame de ácido sulfúrico, no le voy a tirar agua, porque ahí comienza a actuar el ácido, porque reacciona con el agua, le voy a tener que tirar otra cosa, algo que lo neutralice totalmente. Esta es otra sal insoluble en agua, pero que se va a disolver con ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque el sulfito es un ion básico y el clorhídrico es un ácido. Son todas reacciones espontáneas de doble desplazamiento y son espontáneas porque hay un ácido con una base. Entonces, acá vienen las decisiones que toma el estudiante. Me dan dos reactivos, ¿qué hago? Entonces, me pregunto si pueden reaccionar. Y empiezo a ver con cuántos modelos teóricos lo puedo encarar. Empiezo diciendo, bueno, ¿será un ácido? ¿Será una base? ¿Es un ácido? ¿Es una base? Si es un ácido y es una base, chau, no me importa nada, hago la reacción, hago el problema y le doy el resultado al profesor. Y analizo el problema, el fenómeno, lo que sea. La otra pregunta es si le voy a poner una flecha o dos flechas. Porque el tratamiento matemático no es lo mismo.
Y ahí está la decisión del estudiante. Si los ácidos o las bases están disueltos en agua y yo tengo que hacer una transformación química, una representación de la transformación química, me fijo qué constante tiene de ese ácido con el agua. ¿Qué K o qué KB tiene? Y ahí decido si el ácido con el agua va con una flecha o con doble flecha. Pero cuando yo no tengo agua, seguramente si tengo un ácido con una base, la base es más fuerte que la base agua. Por lo tanto, todas las reacciones en donde el reactivo no sea el agua van a tener una y solo una flecha. Porque vamos a tratar de poner, de trabajar con reactivos que agoten su reactivo limitante y sean irreversibles. Lo primero que tienen que determinar es si se va a dar la reacción. Porque después ocurre que están 2 horas con un problema, calculando y calculando y calculando, porque les encanta calcular, y no se dieron cuenta que no era ese el camino, porque no era eso. No reaccionaron. Y entonces lo que le están preguntando, todo lo que hicieron y gastaron un montón de tiempo, no sirvió para nada. Entonces, lo primero que hay que pensar es si la reacción va a ser espontánea. Claro, es fácil, porque yo voy con la tabla y veo si es un ácido y una base. Entonces, bueno, metí a la pileta. Pero también tengo que saber qué producto me da. Porque no me lo van a decir. Y yo voy a tener que trabajar con el producto. Tengo que saber si es contaminante, si perjudica la flora, si perjudica la fauna, si perjudica el medio ambiente. Si el producto sigue corroyéndolo, sigue produciendo corrosión de los metales. Si el producto de la reacción me va a degradar el hormigón, los asfaltos. El producto a lo mejor es lo más importante de mi fenómeno, de lo que yo estoy estudiando. Entonces yo tengo que saber que las reacciones que nosotros damos en este curso de química son reacciones ácido-base, algunas espontáneas, otras no, eso ya lo van a ver ustedes, pero las que son espontáneas se pueden escribir las ecuaciones químicas por un mecanismo de doble desplazamiento. Y ese mecanismo de doble desplazamiento no implica cambios en el número de oxidación de los elementos de las especies químicas. Y si es de doble desplazamiento, yo tengo que usar el conocimiento que adquirí hace 3, 4, 5 semanas atrás para ver cómo es que yo armaba una reacción de doble desplazamiento. Y cuando yo armo una reacción de doble desplazamiento entre un ácido cualquiera y una base cualquiera, que no es agua, porque si fuera agua es de doble desplazamiento, pero interviene uno y solo un catión hidrógeno, porque estoy aplicando Bronsted en toda su pureza, tengo que saber cómo se escriben los ácidos, las sales, tengo que saber si tiene 3 hidróxidos, el hidróxido que se forma, si tiene 2 hidrógenos, el ácido que se forma, digamos. No puedo escribir lo que a mí se me ocurra porque yo cambie uno por uno. Yo tengo que armar los productos de acuerdo a mi tabla de ácido, de sales. Todas estas reacciones ácido-base espontáneas de doble desplazamiento, no redox, van a tener como producto un ácido débil, una base débil o agua. Entonces, además de un compuesto, pueden llegar a tener agua o pueden tener dos sales, en fin. Pero siempre los productos que se forman son débiles, productos de poca ionización, de baja ionización. Entonces, estas son reacciones de doble desplazamiento espontáneas ácido-base. No son redox, ninguna es redox, ninguna de doble desplazamiento es redox. Y yo ya tengo idea de cómo encarar
un fenómeno de este tipo. Yo ya sé escribir mi ecuación química, porque ya sé que es espontánea siempre y cuando yo tenga un ácido con una base. Pero hay reacciones de doble desplazamiento que me tengo que fijar para ver si es espontánea el producto. Y son estas. Son reacciones donde no me aparece este dúo, el ácido con la base, el ácido con la base, el ácido con la base. No. Y sin embargo son espontáneas. ¿Y en qué me fijo? Me fijo, dos sales, un hidróxido y una sal, un ácido y una sal. ¿Qué me da? Entonces yo hago la reacción de doble desplazamiento y me fijo si alguno de los productos es una sustancia compuesta poco soluble, sea un precipitado, una sustancia compuesta poco soluble, acuérdense que no son redox, no pueden aparecer sustancias simples, o si es una sustancia gaseosa, si hay un desplazamiento de gas. Porque en definitiva, las reacciones de doble desplazamiento son aquellas que forman un precipitado, sustancia compuesta, son poco soluble, un gas o un electrolito débil, como puede ser agua, ácido débil o base débil. Y las que están marcadas en naranja o rojo, no sé cómo color lo ves, son reacciones que no son ácido-base. No hay un ácido y una base. Hay un ácido y una sal que tiene iones que no son ni ácidos ni base. Y eso me lo dice la tabla. Para eso me sirve la tabla. Para decir, esta reacción es de doble desplazamiento, porque forma un precipitado. Sin embargo, no es ácido base. Mientras que dióxido de carbono, hidróxido de carbono, hidróxido de cobre 2, es una reacción espontánea de doble desplazamiento y es ácido base, porque tengo un óxido ácido con un hidróxido que es básico. Entonces, las que están en naranja son espontáneas, porque dan o un precipitado o un gas, pero no son ácido base. Entonces, acá se complica el problema. ¿Por qué? Porque el alumno tiene que, además de saber si es espontánea por el mecanismo ácido-base, tiene que ver si es espontánea por otras circunstancias. Y la otra circunstancia es o que se forme un gas o que se forme un precipitado. ¿Y cómo sé yo que se forma un precipitado o gas? Porque yo tengo una tabla que dice cuáles son las sales poco solubles, cuáles son los óxidos poco solubles, cuáles son los hidróxidos poco solubles. Entonces, como yo tengo una tablita que dice cuál es la tendencia general de las sales, los óxidos, los hidróxidos, la solubilidad en agua, la uso. Y además tengo una tabla que dice cuáles son las sustancias gaseosas a temperatura ambiente. Entonces ya sé que si me aparece un óxido de nitrógeno, un óxido del cloro, un óxido del azufre, seguramente es un gas. Y me fijo y lo corroboro y no son otras cosas que esas. Bien, esto es lo que yo tenía para decirles de lo que quedó de la clase que ustedes estudiaron de ácido base. ¿Alguna consulta? Porque voy a cambiar de diapositiva. Como les dije, van a encontrar en este PowerPoint explicaciones de todas las preguntas y por supuesto van a ver cómo surgen los medios neutros, los medios ácidos, las explicaciones, los medios básicos, la variación del pH según las concentraciones del catión oxonio y qué pH
estimar el pH, es decir, si puede ser 7, mayor que 7 o menor que 7, cuando tenemos sales solubles en agua. Eso lo van a encontrar en este Power, que es una, digamos, es una síntesis de lo que tenemos en el audiovisual subido al campo. Bueno, por mi parte de este tema no hay más nada. Entonces vamos a ver, ahora sí, siendo las 8 menos 10 casi, ¿alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Bueno, y acá les presento mi cronograma. Un cronograma que está totalmente desdibujado porque las situaciones nos han superado. Entonces, lo que tenemos seguro fue la posición del equilibrio, introducción al Le Chatelier y equilibrio homogéneo, heterogéneo y el recuperatorio. Eso es lo que está seguro. Dispersiones coloidales no lo vamos a dar y no se los voy a evaluar. Potabilización del agua tampoco. Y hoy vamos a dar únicamente tabla de potencial de reducción, y creo que esta mañana no pude llegar, honestamente no pude llegar a ver electrodo y pila. Es decir que solamente me quedo con esto y, perdón, voy a utilizar la semana del 6 del 6, la semana del 13 del 6, para dar lo que queda y posiblemente polímeros no se pueda llegar a dar. Sin embargo, yo voy a dar consulta en la misma hora que las clases teóricas después del feriado, es decir, ya en la semana de consulta yo voy a tener, además de las consultas presenciales, las consultas virtuales. Bueno, entonces lo que vamos a dar hoy es el último, digamos, de las últimas de las reacciones así grosas que ustedes tienen que conocer para encarar el estudio de esta asignatura y para terminarlo. Entonces tiene que ver con las reacciones de óxido-reducción, que como bien lo dice aquí el título, las reacciones de óxido-reducción implican dos procesos. Y esos procesos, donde la energía química se transforma en energía eléctrica, la energía eléctrica se transforma en energía química, constituyen la electroquímica. Hay un proceso espontáneo, que son las celdas galvánicas, celdas voltaicas, las baterías, y hay procesos, y son procesos donde la energía química, es decir, la energía de los enlaces, la energía química está acumulada en los enlaces químicos. Cuando esos enlaces químicos se rompen, cuando esos enlaces químicos se destruyen, esa energía se transforma en un tipo de energía que es la eléctrica. Mientras que en los procesos no espontáneos, como son la electrólisis, que se usa mucho en la metalurgia, necesitamos de energía eléctrica para generar energía química. Entonces, nosotros en estas 2 semanas, estas 3 semanas, más el laboratorio número 4, más todas las actividades de las clases de problemas que tienen que ver con electroquímica, vamos a ir trabajando estos procesos, tanto los espontáneos como los no espontáneos. Bueno, vamos a hablar de las reacciones redox. Las reacciones redox son dos procesos marcados, uno es de oxidación y el otro es de reducción. Por eso se llaman redox, de óxido-reducción o de reducción-oxidación. Tanto la oxidación como la reducción se pueden considerar como la oxidación, pérdida de electrones. Una sustancia que se oxida pierde electrones, libera electrones, cede electrones. La sustancia
pierde electrones. Y ese fenómeno hace que la sustancia se transforme en otra especie química que tiene ahora menos electrones que antes, y se dice que la sustancia original que se ha transformado en una especie química con menos electrones y ha entregado electrones, se ha oxidado. La pérdida de electrones se manifiesta, digámoslo así, no que se vea, no es que se manifiesta macroscópicamente, sino que la pérdida de electrones se puede saber a través del cambio en el número de oxidación. Cuando una sustancia del inicio tiene un número de oxidación y al finalizar el proceso tiene un número de oxidación mayor, esa sustancia ha sufrido una oxidación. Mientras que en el proceso de reducción, uno puede considerar que esa reducción es un modelo de explicación, ¿no? Obviamente. Hay una ganancia de electrones. La especie que se reduce gana electrones. Y eso se puede comprobar a través de su número de oxidación. Una sustancia, una especie química que al inicio tiene un número de oxidación alto, grande, el mayor, por decir algo, y en el final del proceso tiene un número de oxidación menor, es que se ha reducido. Entonces, de acá surge que el que se oxida está favoreciendo la reducción del otro y el que se reduce está favoreciendo la oxidación del otro. No hay que se oxide solamente o que se reduzca solamente. Siempre tiene que haber dos mecanismos. Uno que libere electrones, el que se oxida, que se llama agente reductor, y otro que los tome. Así como en ácido base, los pares conjugados de Bronsted son esos pares donde el ácido y la base conjugada, o la base y el ácido conjugado son pares de Bronsted, los pares conjugados de Bronsted. Acá hay pares redox. No puede haber un agente, no se llama agente reductor, porque necesita de un agente oxidante para llamarte agente reductor. No puede decir, este se oxidó y nadie se redujo. No, algo se tiene que reducir. Entonces, vamos a decir que en toda reacción redox, los reactivos de la redox son un agente reductor que se oxida y un agente oxidante que se reduce, y los electrones parten del agente reductor y son transferidos hacia el agente oxidante. Las pilas, las celdas galvánicas, las pilas, las baterías, presentan dos componentes. Un ánodo, donde va a ocurrir la oxidación y la liberación de los electrones, y un cátodo, donde va a ocurrir la toma de electrones, siempre pasa lo mismo, y hay algo que en ese cátodo se va a reducir. ¿Tengo que repetir algo? Bueno. ¿Hay alguien? Mucha gente todavía. Sí, estamos todos. Hola, profe. Bueno, digan algo, por lo menos digan algo digan, porque yo estoy acá y no veo nada. ¿Cómo me dijo Eugenia que tengo que hacer? Tengo que reducir la pantalla, bueno, no sé cómo tengo que hacer. Pero en fin.
Bueno, Ok. ¿de qué se trata la clase de hoy? De esto. Pares redox, reacciones de oxidorreducción y ecuación de Nash. Bueno, vamos a ver qué saben ustedes de los números de oxidación. Vamos a empezar a jugar con los números de oxidación. Yo voy a poner una especie química y voy a poner una flecha para indicar qué le puede pasar a esa especie química con un reactivo adecuado. Empiezo. La sustancia cobre sólida. La sustancia cobre sólida tiene número de oxidación. El elemento cobre. Cero. Cero. ¿Y puede aumentarlo o puede bajarlo? Puede aumentarlo. Correcto. Por lo tanto, es un agente reductor siempre. Cuando esté con un reactivo adecuado. Cloruro. ¿Qué número de oxidación tiene el cloro en el cloruro? -1. ¿Puede aumentarlo o puede bajarlo? O las dos cosas. Aumentarlo. Claro, entonces siempre va a ser un agente reductor, correcto. Dioxígeno. El dioxígeno. El oxígeno, el elemento oxígeno en la sustancia dioxígeno, puede aumentar su número de oxidación y lo puede bajar. Bajar. Bajar, o sea que siempre va a ser un agente Oxidante. bien. El dihidrógeno. Para este curso de química que estamos aquí teniendo, ¿qué es lo que ustedes conocen del hidrógeno? Puede aumentar nomás. Puede aumentarlo. El dicloro. Misma situación que antes. ¿Que antes que qué? Perdón. El Ah. dicloro tiene 0, puede aumentar o bajar. Correcto. ¿Por qué? Porque tiene números de oxidación negativos y positivos. Ujú. ¿De acuerdo? Menores que 0 y mayores que 0. Entonces lo puede subir o bajar. O sea que el dicloro es una sustancia que a veces puede actuar como agente reductor y a veces puede actuar como agente oxidante. ¿Cómo lo manejamos a eso? Pero eso es dicloro. Y aquello es cloruro. Entonces, a mí me molesta cuando el alumno dice, el cloro, profesora, el cloro es el agente oxidante. Y yo ahí, ¿qué digo? Creo fosforescente en rojo. Exactamente, pibe, habla bien. O es cloruro o es dicloro. A ver, ¿qué es lo que vos estás buscando? El cloro, no es el cloro. El cloro, decile al chino del supermercado, dame cloro, tenés cloro para la pileta, tenés cloro para... Bueno, a él sí decirle el cloro. Pero a mí no me diga el cloro. Decime o dicloro o cloruro. ¿Y cuál de los dos es un agente oxidante? ¿El cloruro o el dicloro? El dicloro, porque el dicloro puede todavía bajar su número de oxidación. El dicloro también puede ser un agente reductor. Hierro 3, acuoso, es un catión rodeado de moléculas de agua. Concretamente hablando, desde el punto de vista de Bronsted, es un ácido débil, porque de sus 6 moléculas de agua que tiene de hidratación el catión hierro 3, en una de ellas el catión hidrógeno se va de la molécula de agua y se forma el catión oxonio. Entonces, el catión hierro 3 es un agente, es una sustancia ácida. Lo mire como lo mire. En solución acuosa yo tengo un ácido. ¿Débil? Sí, débil, pero es un ácido. Pregunto, ¿puede aumentar su número de oxidación o lo puede bajar con un reactivo adecuado? Bajar. Bajar. Entonces siempre el catión hierro 3 va a ser un agente ¿de qué tipo? Oxidante. Oxidante, correcto. Hierro sólido. ¿Qué le puede pasar al hierro sólido? Solamente puede subir. Es un agente reductor, como el cobre.
Y el hierro 2 más, el catión hierro 2 más, que también está rodeado por moléculas de agua, pero desde el punto de vista de Bronsted, tiene una constante ácida tan baja que lo podemos considerar neutro. Este catión hierro 2, ¿qué le puede pasar a su número de oxidación? Subir. Ah, es verdad, también puede bajar por... ¿Tiene un número de oxidación menor que 2? Que más 2, perdón. Sí, el 0. 0. ¿Y tiene un número de oxidación mayor que más 2? Sí, el más 3. ¿Cuál? El cobre 2, ¿cómo lo ven? Puede reducirse. Claro, es un agente, siempre va a ser un agente como el hierro 3 más. ¿Un agente? No, perdón, oxidante. Claro. Mirá vos, ¿qué vengo a aprender hoy? Que una solución acuosa de cobre 2 es un oxidante. Mejor que no meta nada ahí adentro, porque capaz que me lo oxida todo, me lo deshace, qué sé yo. El catión hierro 3 es un agente oxidante. Yo sabía del dioxígeno, que de chiquito sé que el dioxígeno forma óxidos y bueno, produce la oxidación de los metales, es un agente oxidante. De ahí que me digan que catión hierro 2, catión hierro 3, agente oxidante, ¿desde cuándo? Y desde que yo estoy en el curso de química. Oxonio. El oxonio viene de los ácidos. El oxonio está presente en todas las soluciones ácidas, en todas, porque es el producto químico de la ionización de un ácido en agua. Entonces, si a mí me venden una solución de ácido muriático en la tintorería, es decir, en la ferretería, me están vendiendo un líquido que tiene catión oxonio, cloruros y posiblemente algunas moléculas de cloruro de hidrógeno disueltas. Y un montón de porquería porque no está purificado, en fin. Bueno. Entonces el ácido muriático que me vende tiene catión oxonio. Entonces la pregunta es, ¿cómo reemplazamos tan grande ese ion que nos complica la vida? Lo vamos a reemplazar por este. Cada vez que yo vea en redox catión hidrógeno acuoso es el que proviene de la ionización de los ácidos en agua. Entonces la pregunta es, ¿el catión hidrógeno es un agente siempre oxidante o reductor? Oxidante. Correcto. El número de oxidación del oxígeno en determinados compuestos con el flúor es más 2, pero en este curso no lo vamos a considerar. Y el número de oxidación del hidrógeno en muchos compuestos es menos 1, pero en este curso no lo vamos a considerar. O sea que el gas de hidrógeno puede aumentarlo como lo puede disminuir. ¿De acuerdo? Pero nosotros vamos a trabajar con el hidrógeno con número de oxidación más 1 o 0, nada más. Estos son los recortes que tenemos que hacer. Y en el caso del hierro, consideramos que el número de oxidación más alto es el más 3. Entonces ahora vamos a definir lo que es un par redox. Y un par redox es eso. Es un par donde hay un mismo elemento en especies químicas diferentes con distintos números de oxidación. Y acá tengo la manera de escribir el par redox. Hay una izquierda, un guión y una derecha. A la izquierda va siempre la especie oxidada y a la derecha va siempre la especie reducida. Es decir, va escrito en el sentido de la reducción de la especie oxidada. La especie oxidada no es ni más ni menos la especie que tiene el elemento con el número de oxidación alto. Y la especie reducida no es ni más ni menos la especie que contiene a ese elemento con número de oxidación bajo. Entonces, ahora vamos a escribir pares redox. Entonces empezamos. Hierro 3, catión hidrógeno, cobre 2. ¿Qué vamos a poner en la especie reducida? Bueno, ion, hierro 2.
guión hierro, pues otra especie, ¿por qué no? Dihidrógeno, cobre. Podría ser cobre 1 también, pero bueno, como no es tan común ver cobre 1, ponemos cobre. Estos son pares redox. A la izquierda va la forma oxidada y a la derecha va la forma reducida. Vamos a ver estos. Dicloro, un par redox, cloruro. Está bien. Si la especie oxidada es el dicloro, la reducida no puede ser el cloro con más 3, más 5, más 7 o más 1. No, tiene que ser con menos 1. Una que tenga menor número de oxidación. Dioxígeno. Cuando yo tengo dioxígeno, se reduce a, o sea, pasa de 0 a menos 2. ¿Qué especie química existe en las aguas naturales con número de oxidación menos 2? Hay dos especies, el agua y el hidróxido. Bueno, en este caso, paso a hidróxido. Pero acá lo paso a agua. Son lícitos los dos. Uno está en un medio básico, y otro está en un medio ácido. Cuando el dioxígeno pasa a agua, ya el medio es ácido. Y cuando el dioxígeno pasa a hidróxido, el medio es básico. Eso ya me da el medio en que está actuando ese par redox. ¿Y qué hay acá que me quedó en blanco? Ah, tengo el agua. El agua tiene al hidrógeno y al oxígeno. Y el agua la considera la especie oxidada. ¿Qué cosa? ¿Qué elemento es el que está oxidado en el agua? El hidrógeno. Claro, está con número de oxidación. Más uno. ¿Eh? Más uno. Más 1. Entonces lo puedo pasar tranquilamente a dihidrógeno. En otros cursos de química lo puedo hacer pasar a dihidrógeno o a hidruro. Bueno, pero en este curso lo vamos a pasar a dihidrógeno. Estos son pares redox. Lo más simple que les puedo mostrar de par redox. Las especies que cambian el número de oxidación. Pero yo no me puedo conformar con las especies nada más. Yo quiero conocer cómo se reduce la especie oxidada. Y para saber cómo se reduce, o qué hace falta para que se reduzca, tengo que escribir la representación simbólica de una reacción de reducción del par como si estuviera aislado. Es mentira, no hay ningún par aislado, siempre que hay una reducción tiene que haber una oxidación. Pero yo hago esta idealización de mi discurso y digo, voy a considerar que el par está aislado. Pero yo tengo que hacer una ecuación química para representar la reacción. Y la ecuación química, yo aprendí que es una igualdad desde el punto de vista de la masa y de la carga y de la energía. Acá la energía no la vamos a tocar todavía. Pero tenemos que hacer, si tenemos que hacer representaciones simbólicas de las reducciones de los pares, bueno, a ver, hay que hacer el balance. Entonces, vamos a colocar el par. El par hierro 3, hierro 2. El par hierro 3, hierro. El hierro puede oxidarse o el hierro 3 puede reducirse, por eso hay doble flecha. A veces el hierro 3 pasa a hierro 2 y a veces el hierro 2 pasa a hierro 3, según con quién esté. Pero yo acá lo voy a considerar aislado y voy a considerar que en todas estas reacciones de reducción, la forma oxidada está a la izquierda y la forma reducida está a la derecha.
Ah, fíjense qué dato. Fíjense qué dato. No dice catión hidrógeno dihidrógeno como antes, que era el par redox. Claro, dice el balance de la masa del elemento. ¿Ven? Hay dos H más, hay dos H y acá hay dos H. Son especies distintas, pero que hay dos H acá y dos H acá, no hay discusión, ¿verdad? Ya es un adelanto. Y acá, acá la cosa está más complicada. Sin embargo, hay algo que me está quedando, que no se me está resolviendo acá. Allá hay 4H y acá hay 2H, allá hay un O y acá no hay nada. Hacer la representación simbólica de la reacción de reducción de la especie oxidada del par significa hacer la ecuación química. Y para eso hay que balancear la masa y después de balancear la masa hay que balancear la carga. ¿Y cómo se balancea la carga? Sumando siempre electrones a la especie que se reduce. Y por lo tanto, si hay una especie que se oxide, lo vamos a ver después, ahí hay que, alguien me va a decir, restar electrones. No, los electrones en las oxidaciones se van a poner como producto. Lo cierto es que esto que está acá no son ecuaciones químicas. Las ecuaciones químicas están acá. Se complica. Se complica. Cuando la forma oxidada es el catión hidrógeno, bueno, es fácil, lo paso a dihidrógeno y balanceo la masa y coloco tantos electrones como para que la carga de ambos miembros de esta igualdad sea la misma. ¿Lo entienden? Lo que no entienden seguramente es por qué se ponen oxidilos de un lado, se ponen cationes oxonios del otro. ¿Ven por qué no pongo oxonio, pongo catión hidrógeno? Porque el balance de la masa después te me hace una tortura. No se hagan problemas. Todo tiene un porqué y todo tiene un marco legal y tiene una explicación que nosotros no vamos a dar. Lo importante es que todas estas reacciones, todas estas ecuaciones químicas que representan las reacciones de reducción de los pares aislados, que se conocen con el nombre de ecuación química de reducción de la especie oxidada del par, todo esto se encuentra en la página 388 del apéndice, donde encuentro una tabla que tiene a los pares y a las reacciones de cada uno de esos pares con sus respectivos, obviamente, las ecuaciones químicas, que ya de por sí la palabra ecuación dice que están balanceadas la masa y la carga. ¿Lo tienen que saber de memoria? No. Es observar, buscar, observar, encontrar y copiar. De nuevo, observar la tabla. Buscar. ¿Qué busco? El par agua de hidrógeno en medio básico. Bueno, lo busco, lo detecto, lo copio tal cual está en la tabla. Y entonces tengo una tabla con un montón de pares y un montón de ecuaciones. Pero todavía no tengo una reacción redox, porque eso es un par aislado. Entonces, una reacción redox es entre dos pares redox. O sea, hay 4 especies químicas en juego. Son 2 pares, y 2 pares son 4 cosas. Entonces, hay 2 especies químicas que van a pertenecer a la reacción de reducción. Y va a haber 2 especies químicas que van a participar de una reacción de oxidación. Porque las reacciones redox
se van a escribir en 3 renglones. En un renglón se va a escribir una reacción, que puede ser la de oxidación o la de reducción. En el otro, la de reacción, de reducción o de oxidación. Y en el último, la suma de todo lo que está a la izquierda de las flechas y todo lo que está a la derecha de las flechas. Entonces, las reacciones redox se dan entre dos pares redox y hay una transferencia de electrones. Los electrones salen de una especie que se oxida y llegan a una especie que se reduce. Por ejemplo, esta especie se está reduciendo. El cobre 2 se está reduciendo. Como agente oxidante que puede ser, se está reduciendo. Y necesita, por cada mol de catión, 2 moles de electrones. Quiere decir que la cantidad de carga que tiene que circular para que un mol de catión cobre 2 pase a un mol de cobre es 2 Faraday. O sea, 2 por 96.500 Coulomb. La especie que se reduce, entonces, toma los electrones. La especie que se oxida pierde los electrones. Entonces tengo que buscar algo que se oxide. Por ejemplo, el hierro. El hierro se va a oxidar y va a liberar electrones. Cuando se oxida a hierro 2+, libera 2 moles de electrones por cada mol de catión hierro 2 que se forma. 56 gramos de hierro liberan, para que desaparezcan los 56 gramos de hierro, tiene que liberar 2 mol de electrones. Es decir, la carga que tiene que circular para que un mol de hierro desaparezca, se oxide, es 2 Faraday. Lo que yo veo acá, que el que se oxida ofrece la misma cantidad que necesita el que se reduce. Por lo tanto, se negoció y ya está, listo. Ya ocupé 2 renglones. Un renglón es la reducción. El otro renglón es la oxidación del hierro. En un renglón puse la reducción del catión cobre 2 y en el otro renglón la oxidación del hierro. Como la cantidad de electrones es la misma, tanto para el agente oxidante como para el agente reductor, sumo y en la suma me aparecen los reactivos y el producto. Y todo lo saqué de una tabla. La tabla me sirve entonces para ir jugando y decir, a este lo escribo igual y a este lo escribo al revés. A este lo escribo igual y a este lo escribo al revés. A este lo escribo igual y a este lo escribo al revés. Y hago reacciones químicas redox como a mí me gusten. ¿De qué depende de que yo decida si la escribo con una flecha o con doble flecha, esa última ecuación? Ahí ese último resultado. ¿De qué depende? Sí, el agente oxidante y el agente reductor son los reactivos de mi redox. ¿De qué depende que le ponga 2 flechas? ¿Qué es lo que tengo que calcular para ponerle 2 flechas o una? Si es reversible o no. Sí, para saber si es reversible o no. ¿Qué tendría que calcular? ¿Cómo deciden ustedes si una reacción es reversible o irreversible? ¿A través de qué?
En el chat escriben la constante de equilibrio. Muy bien, muy bien. Calculen la constante de ese equilibrio y me dicen si le van a poner una o dos flechas. ¿Se entiende? Hay que calcular la constante de equilibrio, bueno. Menudo trabajo, pero bueno, algo tengo, algo puedo hacer. Entonces yo hago los 3 renglones, pongo la doble flecha, pero después asumo lo siguiente. Perdón. Después asumo y digo, si la doble flecha, perdón, si me da una constante baja, le pongo la doble flecha, si no, le pongo una sola flecha. ¿De acuerdo? Bien. Sí. No, porque la reacción de reducción es copiar directamente lo que te muestra la tabla. Y la reacción de oxidación, buscas el par y lo das vuelta. Porque vos tenés que mostrar cómo se oxida. Vos tenés que mostrar cómo se oxida el hierro. ¿Entendés? ¿Entendiste? No sé quién habló. Bueno, yo acá me inventé una reacción redox. Ahora, yo estoy enseñando cómo sería una reacción redox y cómo se escribiría. Yo hablé algo de la espontaneidad. Yo dije que esta redox, cuando yo mezcle cobre 2 con hierro, se va a producir un pedazo de cobre y va a quedar una solución verdosa de hierro 2. ¿Yo dije eso? No. Pero sí, claro, te dije, bueno, agarro uno que se reduce, agarro otro, lo cambio, lo doy vuelta y escribo la oxidación. Esto que está escrito en el último escalón vendría a ser una ecuación iónica neta. Faltan los aniones. No están los aniones para que esto sea eléctricamente neutro. Simplemente están las especies químicas cuyos elementos cambian el número de oxidación. Por eso es iónica y por eso es neta. Por eso es iónica, porque hay iones, y neta, porque no están los aniones. No están las fórmulas completas de los compuestos iónicos. Bien. En un medio acuoso, yo puedo presentar esto. A ver, la chica que preguntó, ¿quién es? ¿Cómo es tu nombre? Maricruz, Maricruz. Ah, Maricruz, ahí está. Bueno, hierro 3 que pasa a hierro 2. Y cobre que pasa a cobre 2. Yo, con tal de poner, pongo. No importa, pongo todo. Claro, porque uno se reduce y el otro se oxida. ¿Ves que ahí al revés? Ahí está, muy bien. Pero la cantidad de electrones que circulan es la misma para ambos renglones. Entonces multiplico el de arriba por 2 y el de abajo por 1, que no lo voy a hacer, y sumo. ¿Estamos? Ahí está. ¿Hay un balance de carga? Sí. ¿Hay un balance de masa? Sí. Primero el balance de la masa y después el balance de la carga. Hay balance de todo. Hice una ecuación. La pregunta que me tenés que hacer, ¿por qué? Pregúntame si querés.
¿por qué no hiciste hierro 3 que pasa a hierro 0? Que también es factible. Entonces la pregunta que se hace Maricruz, ¿y por qué no puso esta reacción? ¿Qué es lo que le impide poner esa reacción frente al cobre? Algo tiene que pasar. Lo que va a pasar es lo siguiente. No es condición suficiente que cambien los números de oxidación así, porque sí, pongo uno y pongo el otro como me guste a mí. Hay una condición que es necesaria y suficiente, que dice que la especie que se va a reducir tiene que pertenecer a un par que tenga alto poder para reducirse, mucho más poder que el par donde va a existir la oxidación. Entonces, cuando yo enfrento un par y el otro, en uno va a haber reducción y en el otro oxidación. Y eso se traduce en reacciones redox espontáneas, donde el par donde hay reducción tiene que tener mayor poder para reducirse. Traducido en términos termodinámicos, mayor potencial de reducción estándar. Estándar es supracero, que significa todas las concentraciones de los acuosos 1 molar, todas las concentraciones todas las presiones de los gases 1 atmósfera, todos los sólidos puros, todos los líquidos puros, y se construye una tabla con valores de potenciales medidos en la escala del hidrógeno, porque para poder calcular un potencial hay que hacer una dupla, hay que hacer una reacción redox y medir la diferencia potencial. Y lo que se tiene que saber es que donde va a ocurrir la reducción, la forma oxidada que se va a reducir no es cualquiera, es la que tiene mayor potencial estándar de reducción. Y la forma reducida que se debe oxidar no es cualquiera, es la que tiene un potencial de reducción menor. Potencial de reducción es la capacidad que tiene la forma oxidada para reducirse. Cuando yo enfrente la especie oxidada del par de mayor potencial estándar de reducción con la especie reducida del par de menor potencial de reducción, chau, me tiro la pileta. Eso es una redox espontánea. Y como toda redox espontánea va a tener una constante tan alta que el tercer renglón lo voy a considerar irreversible. Acá dice lo que es el potencial de reducción. Y dice que cuanto más alto es el valor, mayor será la facilidad de la especie oxidada del par para tomar electrones y reducirse. Cuanto menor sea el valor de ese potencial, menor será su facilidad a reducirse, lo que también puede expresarse diciendo que mayor será la facilidad para que se oxide su especie reducida. Bueno, acá muestra, es una descripción de la tabla que está en el libro, en la página 283 y en el apéndice la 388, y dice que todos los pares marcados con asterisco están medidos a pH 14, y todos los pares que no tienen asterisco están medidos a pH 0, los dos extremos de pH. Por eso se llama, porque están 1 molar, entonces por eso es potencial estándar de reducción. O sea, condiciones que un ingeniero no va a trabajar, seguro. Primero porque el ingeniero va a trabajar no va a trabajar con sustancia, va a trabajar con aleaciones. No va a trabajar a pH 0 y a pH 14, excepto en algunas circunstancias. Va a trabajar a pH 7, 8, 5, 6, el pH de los medios naturales. Y a lo mejor no trabaja a presiones de una atmósfera. Entonces, lo primero que se estudia es cómo es el potencial de reducción en esas condiciones ideales, para qué me sirve y cómo construyo la tabla, lo van a ver después, pero para qué me sirve tener esa esta. Y esa tabla es esta es una parte de la tabla, ¿no? Donde el hidrógeno
se le asume el valor 0, por eso la escala respecto del hidrógeno, y hay pares redox que tienen potenciales mayores a 0 y otros que tienen menores a 0. En el caso que nos habíamos tratado hoy, teníamos el par del hierro 3, ¿se ve? ¿Se puede ver? Si no pongo la lupa. Poné la lupa, por favor. Sí. Ahí está. Acá vemos el par hierro 3, hierro 2, miren dónde está, que tiene un potencial de 0,77 voltios, la B de voltios. El par del cobre 2, cobre, que tiene un potencial de 0,34. El par hierro 3, hierro, acá está, que tiene un potencial de menos 0,036. Y el par hierro 2, hierro, que tiene un potencial de menos 0,44. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de todas estas especies van a generar con el cobre una reacción redox espontánea? ¿El hierro 3 del par hierro 3, hierro 2? ¿El hierro 3 del par hierro 3, hierro? ¿El hierro 2 del par hierro 2, hierro? La única posibilidad es ¿cuál? Entonces, este es el par. El par que estamos trabajando, perdón. Disculpa. Ahora. Acá está el par. Díganme si lo entienden. Este par es el que tiene mayor potencial de reducción respecto de este y de este. Este tiene 0,77 voltios, este tiene menos 0,36. Este es el par donde va a ocurrir la reducción. ¿Frente a cuál? Y frente a este. No puedo poner este par o este par porque tienen menos tendencia que el mismo cobre 2 para reducirse. Entonces, cuando yo enfrente el hierro 3, hierro 2 y el cobre 2, cobre, la única reacción espontánea es mezclar estos reactivos. El hierro 3 con el cobre. Es decir, unidos con una recta con pendiente negativa. Esa es la única posibilidad que tengo para que la reacción sea espontánea. La forma oxidada del de mayor potencial de reducción, el que está arriba, con la forma reducida del que está abajo. Entonces, el que está arriba se reduce y el que está abajo se oxida. Por eso no podía poner este. Por eso menos que menos podía poner este. Entonces, esta tabla me permite a mí hacer todas las reacciones posibles, todas las que quiera, siempre y cuando respete esta posición de los reactivos. La forma oxidada del de mayor, el que está a la izquierda, arriba, con el que está a la derecha, abajo. Todas las reacciones en la cual se unan los reactivos en una recta con pendiente negativa van a ser espontáneas. Y listo. Y ese era todo el secreto. ¿Cuándo una redox es espontánea? Cuando yo pongo el agente oxidante con el agente reductor. Pero hay un montón de agentes oxidantes y un montón de agentes reductores. Bueno, el agente oxidante tiene que estar en un par por encima de donde aparezca el agente reductor. ¿Cómo? Con el potencial, no es energía. Claro, el potencial más alto, ahí elegí poner el lápiz en dos pares. Y vos decidís cuál se va a reducir y cuál se va a oxidar. Vos misma. Porque vos sabés que el de mayor potencial va a haber una especie que se va a reducir y el de menor potencial va a haber una especie que se va a oxidar.
¿Se entendió? Y acá tenemos los pares. Hierro 3, hierro 2, cobre 2, cobre. Entonces, la reacción espontánea va a estar entre el hierro 3 y el cobre. Hecho que se hace normalmente para disolver las plaquetas de cobre. Se utiliza el ácido hierro 3, ácido de Bronsted, porque además de ser ácido, que no afecta al cobre, pero el hierro 3 es un agente oxidante del cobre. Entonces esos son los reactivos y estos son los productos. Esto es un pedazo de tabla. Yo en el pedazo de tabla que tengo, sé cuáles son los reactivos y sé cuáles son los productos. Entonces la reacción me queda así. Y esta reacción es una reacción espontánea, irreversible. Entonces, las reacciones redox espontáneas están formadas por un par redox donde ocurre la reducción, que tiene el mayor potencial estándar de reducción, y un par redox donde hay oxidación con menor potencial estándar de reducción. Cuanto mayor es la diferencia de potencial estándar de reducción, corresponden reacciones más espontáneas de mayores constantes y más extensas. Por lo tanto, yo ya sé que todas las redox que prepare van a tener constantes altas. Pero si tengo varios pares, con un mismo agente oxidante y varios pares del mismo elemento, siempre voy a elegir aquellos que tengan la mayor diferencia de potencial estándar. No hace falta ni calcular la constante. Bueno, después van a encontrar una ejercitación y voy a presentarles entonces una diapositiva en donde voy a tener esto que dice qué potencial tienen los pares redox cuando no están en esas condiciones ideales. Y para eso abrevo en la termodinámica y utilizo una expresión matemática que se llama, conocida comúnmente como la expresión matemática ecuación de Nernst. Esta ecuación de Nernst se escribe de la siguiente manera. El potencial de reducción de un par ER se puede expresar como el potencial de reducción estándar sacado de tabla menos un término que involucra tres constantes, R, T y F. N, el número de electrones, la cantidad de electrones que intervienen en el par que se reduce, y logaritmo de Q, donde Q es el cociente de reacción de la reducción de cualquier par. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la ecuación de Nernst, escrita de esa manera, me vincula la reducción de un par cualquiera en forma aislada, que es mentira, pero no importa, de forma aislada, con el poder oxidante de la forma oxidada. Cuanto más alto es el valor del potencial en condiciones actuales, más oxidante es ese par o esa especie oxidada. Reformulando la expresión y multiplicando R por T sobre F e incorporando el conversor del logaritmo natural al logaritmo decimal, me queda una expresión muy utilizada por nosotros que dice que el potencial de reducción de cualquier par es igual al potencial estándar de ese par menos 0,06 dividido el número de electrones que toma la forma oxidada por el logaritmo del cociente de reacción de reducción de ese par. Y aquí tenemos, ¿para qué sirve? Para calcular valores de potencial de reducción de pares aislados cuando las condiciones no son las estándar. Siempre hay que hacer la ecuación de reducción del par,
siempre la copio independientemente cómo funcione el par, si como cátodo, como ánodo, si se reduce o se oxida, no me interesa. El valor del potencial de reducción mide la capacidad que tiene la forma oxidada para reducirse, en cualquier condición. Y hay que expresar el Q de reducción del par, como se expresa la constante, con datos actuales y una mezcla de presiones y concentraciones. Ahora vamos a ver, por ejemplo, calcular el valor del potencial del par hierro 3 y hierro 2, pero con concentraciones fuera de 1 molar. Y entonces, cuando yo escribo la ecuación de la reducción del par y escribo el Q, expreso el Q, que es concentración de productos dividido por concentración de reactivos actuales, pongo los datos y me da que ahora, con esas concentraciones, el potencial de reducción del par se aumentó. ¿Qué quiere decir eso? Que este par, en estas concentraciones de estos iones, se hizo más oxidante. Es mayor. Cuanto mayor es el potencial, más oxidante es la forma oxidada. Más oxidante es la especie que se reduce. Más oxidante se dice que es el par. Acá tenemos el par cobre-2-cobre, en condiciones que no son las ideales, que no son las normales, no son las estándar, perdón. Escribo la ecuación química de reducción del cobre 2. Expreso el Q. Recordemos que los sólidos puros y los líquidos puros no entran en la expresión del Q. Y ahora calculo su potencial. En estas concentraciones, con estas concentraciones, el potencial de reducción del par ha disminuido. Quiere decir que el cobre 2 se ha hecho menos oxidante. Y así podemos hacer con todos, pero quiero que vean uno muy particular. Este es el par del hidrógeno. Claro, el catión hidrógeno-dihidrógeno a pH 0 y presión unitaria tiene valor de potencial normal 0 voltios. Pero si el pH es 1, el pH es 1, y la presión del gas de hidrógeno es 5 atmósferas, ¿cómo hago para meter estos datos en la ecuación de NERC? Si acaban concentraciones. Entonces, el pH 1 me da la concentración de oxonio o de cationes de hidrógeno 10 a la menos 1. Entonces lo que puedo hacer es escribir la ecuación, expresar la constante, la Q, perdón, y arriba no pongo concentración. Ustedes saben que la presión que ejerce un gas en una solución acuosa es siempre directamente proporcional a la concentración de ese gas en esa solución acuosa. Entonces, poner presión o poner concentración, para el caso es lo mismo. El valor del potencial siempre va a ser un valor referido a esa relación. En el caso de que la presión sea 5 atmósferas, la presión que ejerce el hidrógeno en ese par sea 5 atmósferas, y el pH sea 1, o sea que la concentración es 10 a la menos 1, el potencial de reducción del catión hidrógeno de hidrógeno se bajó a menos 0.08. De 0 se fue a menos 0.08. Evidentemente se hizo menos oxidante. Pero son ejemplos donde el Q se puede expresar en términos de presiones y concentraciones. No hay ningún problema. La relación es la misma. La relación que está acá es la misma. Las constantes son constantes. A partir de esta diapositiva en adelante, lo que yo pretendo hacer, que no lo voy a hacer ahora, es mostrar cómo se transforma la ecuación de NERC cuando las presiones son unitarias. Haciendo que la presión del gas es 1 atmósfera y acaba un 1, se hacen procedimientos matemáticos de tal manera
que me queda una expresión que dice que cuando la presión es unitaria, siempre, y yo lo voy a usar muchísimo, el potencial de reducción del par catión hidrógeno de hidrógeno cuando la presión es unitaria, siempre va a tener la forma menos 0,6 por el pH. Y esto lo van a usar muchísimo, cuando solamente tengan el par del hidrógeno y el pH a presión unitaria. No está en condiciones estándar, no está en condiciones estándar. Está en unas condiciones de presión estándar, nada más. Pero el pH va cambiando permanentemente. En un mismo espacio, en una misma zona, uno va a instalar una estructura y tiene a lo mejor distintos pH distintos la zona donde está trabajando. O sea, a lo mejor la presión es constante, seguramente, pero la concentración de oxonios es distinta, los pH son distintos. Entonces, esto me da una idea de cuál es el poder oxidante que tiene el par en esas condiciones, siempre a presiones unitarias. Es muy utilizado y lo vamos a utilizar permanentemente. Muy importante que lo sepa. Y así lo puedo hacer en medios ácidos, en medios básicos, permanentemente. Y acá calculo potenciales de reducción a distintos pH. Voy calculando, y voy viendo que en medio ácido va disminuyendo y en medio, a medida que aumenta el pH, el valor del potencial a presión unitaria va disminuyendo. Y entonces digo que a medida que aumenta el pH, el par del elemento hidrógeno se hace menos oxidante. Lo mismo hago con otro par que tiene a gas, que es el del dioxígeno, en medio ácido, en medio alcalino. Hago lo mismo y llego a la misma conclusión. A medida que aumenta el pH, el par del elemento oxígeno se hace menos oxidante. Conclusión. La ecuación de Nernst me permite decir que a presión constante los pares del elemento hidrógeno y del elemento oxígeno se hacen menos oxidantes al aumentar el pH de los medios acuosos. Y esto es lo que un ingeniero se tiene que llevar para su vida profesional. Cuanto menos ácido es un medio, menos oxidante es el medio. Eso quiere decir que no se pueden acidificar los medios porque se producen reacciones redox más extensas, más rápidas, porque las reacciones de oxidorreducción que ocurren entre los metales y los medios oxidantes son reacciones, a medida que aumenta el pH, más lentas, menos extensas. Por eso, cuando ustedes tengan que definir cuáles son los factores que pueden favorecer la vida media de una estructura metálica, recuerden que el pH es uno de los factores que hay que manejar, porque el pH de los medios acuosos es el que me determina si el agente oxidante que está actuando va a ser más oxidante o menos oxidante. Los hormigones que tienen armadura tienen que trabajar, tienen que estar a pH 12, 10, 11, nunca pH menores, porque empieza a haber corrosión, oxidación de la estructura metálica que está dentro del hormigón. Bien, esta misma conclusión yo la puedo sacar por el principio de Le Chatelier a partir de la ecuación o por la ecuación de Nernst a partir del electrodo aislado. Y bueno, la clase que viene empezamos con electrodos. Vamos a ver qué significan los electrodos. Vamos a trabajar con el electrodo de hidrógeno, con el electrodo de oxidorreducción,
para terminar con lo que nos queda, que es las pilas o las celdas galvánicas. ¿Cómo están compuestas las pilas? ¿Cuál es su reacción química? ¿Y por qué decimos que la energía química se transforma en energía eléctrica? Yo no tengo más nada para decir. Cierro esta presentación. Y continuamos la clase próxima. Bueno, profe, nos vemos. Gracias por la Chao, clase. Roy. Hasta luego. Hasta la próxima. Los laboratorios entonces se pasaron para mañana, ¿cierto? Yo estaba en el grupo B, a mí me lo pasaron Claro, así. claro. Anda mañana. Anda mañana. El tema es ácido base. Sí, sí, por eso quería repasarlo. Ayer lo estaba viendo de vuelta al tema. Bueno, muchas gracias. Bueno, Luego. luego. Hola, profe. Y una pregunta chiquita, más o menos. Va, dos preguntas tengo en realidad. Dos Sí se por una puede. te hago, dos por una, Luis. Te hago dos Pucha, por qué ofertón. Te quería preguntar, el tema de lo que es aumentar el pH o bajar el pH, ¿es algo que tiene que ver con la reducción o oxidación de las cosas o tiene que ver con el aumento del catión hidrógeno en la solución? Porque me Perdón, confunde el perdón. término. Espera, más despacio. ¿Cómo? Viste que se habla de, vos hablas de aumentar o bajar el pH. Sí. Lo No, que yo hago es subirlo. Si bajás el subirlo, pH sí. se hace más oxidante. No, no, sí, eso es lo que quería saber. No quiere decir subir y bajar la cantidad de hidrógeno en la sustancia, sino es hacerlo más oxidante o menos oxidante, digo. No. Lo que pasa es que si vos tenés una pieza metálica en un medio de pH 4 y en un medio de pH 14, te va a corroer más rápido el de pH 4 que el de pH 14. Eso quiere decir. Sí, sí, eso lo entendí, pero, o sea, ¿qué es lo que sube cuando subo el pH a lo que voy? Esa es mi pregunta. Sí, es la concentración del catión oxonio. Ah, ahí está. Eso era lo que Cuando quería baja el saber. pH, la función pH es menos logaritmo. Sí, eso lo Menos leí en el logaritmo libro. de la concentración de oxonio. Entonces, cuando sube la concentración de oxonio, el valor del menos logaritmo baja. Bien, perfecto. No me daba Y cuenta. no, porque no me quedaba, lo leí en el libro y no me quedaba claro qué es lo que sube, qué es lo que baja, por eso quería preguntarlo. Y viste que había dos ecuaciones, la de NERS, en dos formas distintas. Una tenía 0,06 y la otra que era menos RT sobre N sobre F. Sí. La otra está, digamos, en una temperatura pautada, en la de 25, No. cuando tengo. Acá la temperatura para todas las reacciones ácido-base y de la ecuación de redox, la temperatura queda clavada en 25 grados. Ah, está. No es que tipo va a No, aparecer una temperatura de 30 y tengo que usar la otra. no vamos a modificar la temperatura. No. Claro. Por eso dije que R por T sobre F es una constante. Listo. Perfecto. Gracias. Y una última cosita. ¿El taller el jueves vos lo vas a dar igual este jueves? Sí. ¿Con qué seguiríamos? ¿Con el tema de termodinámica? Claro, vamos a terminar, dar una idea de cómo trabajaron coloides, si lo hicieron bien, si lo terminaron, si lo corrigieron, si tuvieron alguna duda, y empezamos con termodinámica. Sí, con termoquímica. Perfecto. Pregunta, yo soy industrial, me entraría coloides en el parcial final, ¿no? ¿Cómo? Yo soy de industrial, coloides me entra igual, digo, en el último. Sí, a vos sí, Perfecto. porque vos sos de industrial, sí. Perfecto, soy la Lo oveja, que no soy vamos la a oveja, probar es oveja negra del rebaño. los demás alumnos, sí. Listo, perfecto, quería esa pregunta. Muchas Muy gracias. bien, Luis, muy bien. Bueno, nos estamos viendo el jueves entonces, profe. Dale, Hasta luego. nos vemos el jueves. Chao, Maricruz, chao.